política, debate, análisis. Con Jimmy Chamorro y José Gregorio Hernández. La Balanza por Colmundo Radio. Bienvenidos a La Balanza, el programa institucional de Colmundo Radio, con la dirección de los doctores Jimmy Chamorro Cruz y José Gregorio Hernández. Tema obligado de siempre y ahora más que nunca, el tema de la paz, particularmente por lo que el gobierno llama avances significativos de los diálogos que se adelantan en La Habana, Cuba, con los delegados de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con muchos elementos nuevos. El más importante quizás tiene que ver con la decisión del presidente Santos de llevar al Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia para que se haga un referendo, se haga y se vote concretamente el día de la elección presidencial o el día de la elección de miembros del Congreso de la República, hablamos del año entrante. Allí se validaría por parte de los colombianos todo un gran acuerdo que ojalá se logre, y lo que queremos los colombianos, en cuanto tiene que ver con un proceso de paz, participación política, desarrollo rural, entrega de armas, en fin, una serie de temas que nos inquietan en el día a día a los colombianos. Este es nuestro tema de hoy. Tenemos como invitada a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, es presidente del Congreso de la República, una de las figuras políticas más reconocidas del centro del país, y vamos a iniciar el diálogo con ella. Vamos a hablar de la paz. Todas las horas que sean necesarias, será importante hablar de paz en un instante. Bueno, Francisco, muchas gracias. Un saludo cordialísimo. Doctora Nancy Patricia, bienvenida a La Balanza. Gracias, doctor José Gregorio. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Francisco también por esta invitación. Bueno, yo quiero comenzar por hacer una referencia justamente al tema de la paz, en el cual Francisco Tulande ha estado durante muchos años en su condición de periodista. Acaba de publicar un libro histórico sobre el tema, La paz de un hilo en Caracas, acaba de ser presentado. Y justamente ese libro coincide en su lanzamiento con la situación actual, cuando el gobierno ha presentado una serie de propuestas que van a ser consideradas por el Congreso. Francisco, desde el punto de vista, antes de que comencemos con la doctora Nancy Patricia, desde el punto de vista del paralelo que se puede hacer entre lo que ocurrió allá en Caracas o en Tlaxcala y lo que está ocurriendo en La Habana, ¿usted ve que hay una identidad, hay algo muy parecido o hay grandes diferencias? Se ha hablado mucho de memoria histórica y ahora creo que el gobierno de Santos se ha acertado en esto de pensar en las víctimas, establecer una ley de reparación, buscar que haya un reconocimiento, que aparezcan los desaparecidos, que la gente sepa qué ocurrió con su CNN, con sus personas que un día salieron y no volvieron, que se recupere la memoria histórica. No es posible que un país pueda tener un desarrollo sólido, alcanzar la paz sin tener esa memoria histórica. Ese es uno de los objetivos. Y el otro, el de recuperar un poco la sensibilidad, que es algo que debemos tener siempre presente a la hora de hablar de un tema como el de la paz. Es esencial en la sociedad contar con ello. Y creo que nosotros nos hemos insensibilizado en ese sentido, empezando por los medios de comunicación. Nancy Patricia Gutiérrez, ¿está de acuerdo con el proceso de paz? Como se ha dado, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Creo que el Estado no le exigió desde el principio unas reglas de juego claras a las FARC, y frente a la propuesta en este momento de un referendo, mi gran preocupación es que se define de parte del Estado la voluntad, que sabemos que siempre ha existido. El Estado siempre ha tenido voluntad de la paz. Se define un cronograma, se hace un marco legal, ahora se entrega el mecanismo del referendo, pero no sabemos qué es lo que vamos a decidir. Lo que decía Francisco, no sabemos qué se está negociando. Exactamente, no conocemos el contenido. La gran preocupación es a qué horas, en qué momento nos vamos a enterar en el país de los acuerdos que se han hecho para poder tomar una decisión realmente democrática, porque lo que uno escucha a través de los medios de comunicación y los pronunciamientos de los jefes de las FARC es que ellos están pidiendo una reforma al sistema estatal, al sistema político colombiano. Entonces, estaremos en capacidad de generar un debate absolutamente transparente, sin cartas guardadas debajo de la mesa,
Una gran preocupación es que hemos durante estos últimos 20 años combatido la posibilidad de que las armas jueguen un papel dentro de la actividad política, y a las FARC no se les ha exigido que dejen las armas. Vamos a entrar a un proceso electoral combinado, partidista, elegir los miembros del Congreso y el presidente de la República a tomar decisiones a favorecer a un grupo que no entrega las armas. La primera exigencia debería ser que vamos a un referendo, aparte de las elecciones las elecciones de los partidos políticos, para decidir lo más importante del país, que es la situación jurídica del futuro de las personas de las FARC, que no son solamente de una lucha política, sino que tienen en sus hombros también el narcotráfico, delitos de lesa humanidad. ¿Cómo vamos a resolver eso en Colombia en medio de un debate por cubrir unas curules en el Congreso? Y las advertencias en el momento de la discusión de la aprobación del Tratado de Libre Comercio estaban clarísimas. Se sabía qué sectores iban a salir perdiendo. Yo creo que el gran problema fue no reaccionar en dos vías. Uno, acompañar con subsidios temporales mientras se le buscaba una alternativa a la gente, una alternativa económica. Es como cuando a una persona, cualquier persona, si uno trabaja y lo botan del puesto, pues se queda sin con qué conseguir el diario vivir, pero hay que buscar una alternativa, aunque sea poner a vender algún puesto temporal. Para nada, lo que sea. Una alternativa. Ajá. Eso era lo que necesitaba la gente, una alternativa. Encauzarse económicamente. Si ya el café no se produce, entonces pongámoslo en sus justas dimensiones. La posibilidad de venta de café está en tanto. Colombia tiene tantas hectáreas en café, vamos a disminuirlas, pero no a dejar botado a los otros, sino a mirarles alternativas económicas para que puedan subsistir. No se hizo, llegamos a este extremo. Las fronteras abiertas, las importaciones inundando a Colombia sin alternativas. Y no exportaciones. Y no exportaciones. Más No contrabando. producción. No lo hay. Es que realmente no hay producción. Ni siquiera se justifica la producción para el consumo interno porque termina siendo más costosa que las importaciones. Sí, claro. Pero no se ha llegado al móvil real de por qué aparecen los falsos testigos. Yo presenté una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y lo que aspiro es que en mi caso no solamente se condene una o dos personas, sino que se pueda definir, porque como usted lo decía al comienzo con su libro de La Paz, de un hilo en Caracas, para una persona que ha sido víctima de cualquier clase de violación, que en mi caso yo me he sentido violada en mis derechos fundamentales por mantenerme subyúdice durante 5 años y medio, cuando mi actividad es mi actividad pública, imagínese esto. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Una persona que ha sufrido una violación de derechos quiere es restitución a través de que se sepa la verdad. Entonces, lo importante aquí es que se sepa por qué es que se dio ese famoso tema de cartel de falsos testigos. Para despedir el programa, yo quiero hacerle una pregunta a la doctora Nancy Patricia por su condición de mujer, de excongresista, de madre de familia, de líder social, y es rematando todo este gran tema de la paz y de la justicia y de la injusticia, y es el perdón. Quieras o no, vamos a tener que perdonar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿De qué manera? Yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Sabe por qué? Porque las heridas que se han causado en este país son demasiado profundas. Entonces, ¿cómo abocar ese tema del perdón? Que no es ser perdón y olvido, sino del perdón, a ver si algún día nos reconciliamos. En la época del Congreso hicimos unos programas de las víctimas y encontré en unos testimonios realmente dolorosísimos que la gente sentía tranquilidad cuando le escuchaban su historia. Y segundo, yo creo que los seres humanos que somos bondadosos por naturaleza, pero que nos podemos desviar del camino por otras circunstancias, cuando uno está frente a quien le ha hecho algo en contra, pero lo tiene frente a frente y ve que esa persona tiene un arrepentimiento, yo creo que es también de la naturaleza humana perdonar, cuando ve que hay un arrepentimiento sincero. Doctora Nancy Patricia, muchas gracias. ¿Alguna reflexión final, doctor No, José Gregorio? Cuando ve, para terminar el programa, que hay auténtica voluntad de pedir y de obtener el perdón. Y de no recurrir, ¿no? Sí, claro. Arrepentimiento. Ese arrepentimiento es la base para el perdón. Pero que sea auténtico.
Claro, Ese obvio, es el sentido. es el Bueno, arrepentimiento Francisco, real. nos vamos. Se nos acabó el tiempo, los invitamos entonces de Dioneche Díaz a La Balanza. Se cierran los micrófonos en La Balanza. La balanza. Los esperamos el próximo domingo para debatir los hechos que son noticia en el país. La balanza.